Desde la Sala Citarrosa le damos la bienvenida a nuestra primera edición de Encuentros. Encuentros es un espacio que generamos para poder dialogar e intercambiar sobre diferentes aspectos de nuestro quehacer cultural. Y en este caso, en el día de hoy, estamos abordando las desigualdades y las brechas de género existentes tanto en la música como en el audiovisual. Para ello, invitamos a representantes del colectivo Más Músicas y del colectivo MAU, Mujeres Audiovisuales de Uruguay, y contamos con la presencia de Viviana Ruiz Santesteban, de Leticia Ramos Rodríguez, de Más Músicas, y con Sol Infante y con Isabel García, del colectivo MAU. Este encuentro, este diálogo, lo va a moderar Pau Delgado Iglesias, artista visual, docente de la UDELAR y del CLAE, especializada en género y en cultura. Y decirles que desde nuestra plataforma de Facebook y de YouTube podrán hacer consultas, preguntas o transmitir inquietudes para que luego al finalizar podamos intercambiar o darles respuesta. Así que bueno, los dejo con Pau y con las representantes de MAU y de Más Músicas. Muchísimas gracias por estar acá. Hola. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Gracias a la Sala Citarrosa y sobre todo es muy grato para mí estar acá moderando esta conversación entre mujeres y disidencias de la música en Uruguay y del audiovisual uruguayo. Vamos a hacer capaz una dinámica de preguntas, una pregunta para que cada colectiva responda y después de eso abrimos si hay preguntas del público. ¿Bien? Las dos colectivas hicieron en 2019 y 2020 informes sobre el sector audiovisual y de la música, intentando ver, como decía Cecilia, bueno, qué pasa con las mujeres y disidencias, cuál es la realidad en esos sectores, ¿no? Realidad de acceso al trabajo, de ingresos, dificultades de otro tipo, obstáculos. Me gustaría que empiecen por contarnos cómo surge esa necesidad de organizarse, de encontrarse y de generar datos y de tener información, ¿no? Porque, como se dice siempre, lo que no se mide no se puede cambiar y desde el feminismo y los estudios de género se sabe muy bien que los datos son como la primera herramienta para lograr cambios. Así que, bueno, ese primer impulso estaría bueno como compartirlo, saber cómo fue. No sé quién quiere empezar. Bueno, arrancamos por acá. En primer lugar, muchas gracias a la Sala Citarrosa por la invitación y buenas noches para todo el mundo. Bueno, desde Más Músicas, ya desde el año 2018, por un grupo de colegas nucleadas a través del Taller Uruguayo de Música Popular, que compartíamos proyectos musicales y proyectos también de estudio. La inquietud, en base a la observación de la realidad sobre la inequidad de género, empezó a nacer, ¿no? A cuestionarnos por qué siempre ciertos roles nos tocaban a nosotras, por qué veíamos que éramos pocas en los escenarios. Y a eso se le sumó también el observar que había muy poca información sobre el tema, ¿no? Hay dos estudios que quiero hacer justa referencia sobre ellos, que es Mujeres de la Cultura, de Susana Domisaín, y el capítulo especialmente de María Victoria Espasadín, que es del año 2012. Y anteriormente había un informe de Soledad González que hablaba sobre la música y las mujeres. Bueno, entonces, en función de eso, dijimos que era necesario encontrarnos. Nos parecía un paso importante el convocar a un encuentro donde mujeres y disidencias pudiéramos compartir una jornada, hablar de los temas, de los problemas que tenemos en común
intercambiar, pensar en posibles soluciones, hacer un festival, o sea, disfrutar también de nuestra música. Y fue así que en junio de 2019 hicimos el primer encuentro de mujeres y disidencias de la música uruguaya en la Escuela Uruguaya de Música y luego un festival aquí en la Citarrosa. Ya desde el día 1 pensamos que cuando las personas se inscribieran, que era gratuito, se registraran en un formulario con una batería grande de preguntas. Tomamos como referencia también el trabajo que venían haciendo las gestoras de la cultura a nivel regional y el formulario que ellas estaban usando también para levantar datos lo utilizamos como referencia. Y a su vez, durante el encuentro, que se hicieron mesas de intercambio, que se hizo una mesa de apertura con testimonios, información, presentaciones sobre los temas que nos inquietaban, todo eso fue registrado, todo eso se grabó y todo eso luego se analizó. O sea, desde el momento que empezamos a organizar el encuentro, convocamos a Sol Escabino, a Mariana Papadopoulos, que estuvieron en el encuentro, que son de la sociología, y con su apoyo hicimos registro y bueno, después cuando terminó el encuentro convocamos a Vivi Ruiz, que también hizo una presentación ese día, y con sus perspectivas y su análisis, junto con más músicas, dijimos vamos a analizar, a sacar hacia afuera lo que pasó ese día que para nosotras fue clave. Necesitábamos que eso saliera, quedara un registro y sumara a estos estudios que obviamente son los primeros pasos, hay mucho todavía para hacer al respecto. Bueno, ese básicamente es el origen de esta publicación que finalmente vio la luz en noviembre de 2020. Vamos a ver, tienen algo para compartir, ¿no? Sí, si se puede, unos minutitos de lo que fue este encuentro que mencioné recién. Que el video ese, igual el link está ahora en el streaming, creo, lo van a poner ahí Perfecto, en algún sí. lado. Encuentro de mujeres e incidencias de la música uruguaya. Nos reunimos aquí en un activismo que es para el bien de todo el mundo, independientemente de su género. ¿Por qué es importante este tipo de encuentros? Necesitamos un espacio para encontrarnos y me llama la atención que hasta ahora no habíamos, en la historia de la música uruguaya todavía no se había concretado. Creemos que la inequidad de género en la música, así como en toda la sociedad, es una situación injusta, una realidad injusta que queremos cambiarla. Lo que se viene, pues es cuestión de vida, lo que siembras obtienes. De la caída solo queda levantarse, hacerse fuerte para después recuperar. Nunca había experimentado tanta marginación y también entender cómo los espacios que les dan a las mujeres, o sea, que me daban a mí también, eran espacios totalmente el resto del presupuesto, el resto del tiempo, una semana de participación. Entonces inventamos el mes de la mujer, la semana de la mujer, el coso de la mujer, para no contratarte durante todo el año. Muy elocuente esa última frase, dado que estamos en el mes de marzo y es tipo, cada día hay algo de la mujer y después 11 meses de hacer la plancha, veremos qué se hace. Bueno, muchas gracias. ¿Quieren contar ustedes también cómo el arranque o como esta necesidad inicial de la organización de mujeres audiovisuales? Arranco ahí, me complementas. Dale, nomás, te complemento. Nosotros como que formalmente nos juntamos en el 2019, en enero más o menos, digo formalmente porque lo que hablábamos el otro día con Isa, recordando un poco cómo había vivido también cada una ese comienzo, ¿no? Que a veces es como un comienzo grupal, pero también individual, de un camino que después es colectivo, era que, nada, como que nos veníamos cruzando en los espacios que son escasos a veces para las mujeres también, entonces era como entre charlas, ¿no? Te cruzabas con alguien y capaz que hablabas de algunas cosas y en diferentes, dependiendo dentro del audiovisual del rubro que cada una se vinculara, se fue dando como esa necesidad de juntarse, que yo no sé muy bien a qué, pero era como eso,
Creo que después en Ventana Sur, el diciembre pasado del 2019, hubo como unas charlas porque venían como unos temas. Ahí va, MAU se funda, o la primera asamblea es en enero de 2019, pero bueno, el otro día recordando con Sol, yo me acuerdo diciembre de 2018, o sea, el mes previo, varias de nosotras estábamos en Ventana Sur, que es un mercado audiovisual, y había, yo no recuerdo si había charlas de MUA, de mujeres, o de la Sociedad Argentina de Actrices. También justo en esos días había saltado un caso conocido con una actriz argentina, y me recuerdo que creo que todas las mujeres de la delegación uruguaya que había en ese momento sentimos como, bueno, esa ola que está pasando en todos los países, me parece que no se para ya, que es, bueno, vivencias que hay y día a día en los distintos espacios y ganas de cambiar esas cosas que uno vive. Y ahí un poco se arengó, recuerdo en Ventana Sur, varias que fueron, y en enero ya hicimos la primera asamblea y ya empezamos a trabajar en distintas comisiones con las cosas que más veíamos claras para trabajar. Desde formación, bueno, una comisión de contención y de apoyo para casos de acoso o de abuso. Y una de las primeras ideas, como vos decías, era generar datos e ir con datos a las instituciones para que se generaran políticas públicas. Y desde enero, ponele que la idea fue entre enero y marzo, y ya en marzo, yo creo que 2019, empezamos a contactar a las instituciones públicas. Nos dimos cuenta que en realidad a los datos a los que podíamos acceder eran a los públicos por ley, por lo que podíamos estudiar los estrenos nacionales y los fondos de fomento. Y ahí empezamos a trabajar con eso, y hago hincapié en que es cine nacional porque el audiovisual es más amplio, hay televisión y hay publicidad, y no, a esos datos no hemos accedido y no los hemos relevado. Sí, no, como para agregar también como que creo que al principio fue como muy verborrágico encontrarnos y entender cuáles eran los problemas a los que nos enfrentábamos, pero después también caímos en la cuenta que además es como algo bastante especial que nos pasa, que es que tenemos que estudiarnos a nosotras mismas para ser también capaces después entonces de exigir los derechos que tenemos, ¿no? Entonces como que primero era como una sensación, y la publicación lo único que fue una constatación de esa sensación que nos da la posibilidad, como decían, de que los datos nos respaldan, ¿no? Que no es una sensación personal, porque a veces también como que se solapa, ¿no? Como que creo que el encontrarnos fue que no era una sensación individual, y después que no era una sensación, era una realidad, ¿no? Sí, está buenísimo eso que decís, porque una de las principales fortalezas como de unirse y reunirse pasa por ahí, ¿no? Como darse cuenta que, bueno, lo que te pasa a vos le pasa a varias o a todas o a muchas, y bueno, después cómo generar herramientas para eso, poder transmitirlo como con certeza, ¿no? Como, que no sea rebatible y que salga como del área de la percepción, ¿no? Imagino también, porque las estadísticas siempre son un proceso súper trabajoso, y ¿no? el recabar datos, ¿no? Como generar esas publicaciones autogestionadas de la manera que ustedes trabajaron, digo, realmente me parece como eso, que está buenísimo, y que bueno, que también a veces se hace una publicación y se está pensando, bueno, ¿cuándo podremos seguir avanzando? O cómo? Pero bueno, ahora en esta en particular y en estos resultados que ustedes presentaron, tanto en el sector de la música como en el audiovisual, ¿cuáles podrían decir ustedes que es como lo más relevante Sol recién decía, bueno, en realidad los datos vinieron a constatar algo que ya sabíamos. Bueno, ¿cuáles son esos principales datos que constatan, digamos, intuiciones primarias, y qué cosas las sorprendieron más de lo que pensaban, ¿no? Como en términos de obstáculos, dificultad de acceso, no sé, como capaz que por ahí me parece que puede estar bueno.
Hola, ahora sí. En relación a la publicación de Más Músicas, bueno, esto que comentaban, que lo que sorprende no es el dato en sí, digamos, ni lo que aparece, porque de alguna manera se constatan cosas que ya se veían, que se hablaban, que conocíamos, sino es eso, como la posibilidad de haberlo podido constatar, de verlo reflejado en números, que ahí toma una significación importante, como vos decías, Pau, al principio, y permite, ¿no?, como avanzar hacia otros lados. Verlo también reflejado en relatos de experiencias, que eso también es importante, que no solamente la parte cuantitativa, sino la parte cualitativa, y la posibilidad de difundirlo, ¿no?, de que se conozca y que se pueda hacer algo con eso. Voy a contar un poquito de qué se trata la publicación, que bueno, que como contaba Leti, es producto del encuentro, el primer encuentro de mujeres y disidencias, como veíamos ahí en el video. La publicación tiene dos partes, a la que se suma después una serie de conclusiones y un anexo de datos, de gráficos y bien concretos. La primera parte es un cruce de datos que estuvo a cargo de Sol Escabino, que también estuvo haciendo el trabajo de sistematización durante el encuentro y después también, en el que ella cruzó y analizó los datos del formulario de inscripción del primer encuentro con el análisis de los datos de los censos de hogares, población y viviendas del 1985 y 1996, constatando que no están actualizados muchos datos, cruzados a su vez con las encuestas continuas de hogares de 2015 y 2018. Todo ese trabajo muy importante y muy valioso tiene como resultado la visibilización en números y también en cuanto al análisis, muy importante, de un montón de información que ahora vamos a nombrar aquí muy brevemente. Por otro lado, la segunda parte, eso sería como el primer capítulo de la publicación. La segunda parte de la publicación es la sistematización de lo que pasó concretamente en el encuentro, en los paneles y las charlas, que veíamos un poco ahí en las imágenes, y en la segunda parte, que fueron las mesas de diálogo, en donde se habilitó un espacio de mucha confianza, de mucha apertura, y que, bueno, también como comentaban, fue el primer paso que sabemos que si se da, que si Más Músicas promueve otro encuentro, sabemos que ya se generó un primer espacio de confianza y seguramente puedan seguirse profundizando y seguirse abriendo también la posibilidad de participar. En cuanto a los resultados más concretos y cuantitativos, los voy a leer porque además pertenecen al área de Sol, que seguramente esté participando virtualmente, así que quizás si quiere corregir alguna cosa puede hacerlo. La música es el sector, los datos que se destacan, ¿no? La música es el sector más masculinizado de todas las artes y las mujeres que tienen a la música como ocupación principal representan el 26,5% del total. Aunque, y esto no es menor, esta proporción aumenta cuando se observa por separado, por ejemplo, profesores, ahí en ese caso la participación de mujeres aumenta al 40%, pero si vamos a quienes trabajan efectivamente tocando, haciendo música, la participación disminuye a un 17%. Sumado a esto, o dentro de estos porcentajes, se da una segregación selectiva, que es que quienes participamos en la actividad musical, se caracterizan por tener niveles educativos medios altos, pertenecer a hogares de niveles económicos medios altos y altos, por ser mayoritariamente blancas de Montevideo y con un perfil más joven al total de las mujeres activas. Se constata también la brecha salarial entre músicos varones y mujeres, que indica que las mujeres ganan un 9,2% menos que los varones. Hay muchísimos más datos cuantitativos que les invitamos a conocer en la publicación porque es realmente sustancial y muy importante para poder conocer a fondo la situación del sector. Y también aparecen datos cualitativos también, que por destacar solamente algunos, por ejemplo el tema de la maternidad aparece reflejado transversalmente en muchos momentos de la publicación. Si bien, como sabemos, no es algo específico de la música, hay algunas particularidades y complejidades que se dan en el área de la música y variables estructurantes también, como la precariedad laboral, la nocturnidad, los tiempos de ensayos, que también en general son nocturnos, las giras, la no existencia de licencia por maternidad u horario por lactancia o cuidados, por ejemplo. En el encuentro, y eso queda reflejado en la publicación, no solamente quedaron reflejadas las
problemáticas en relación, en este caso, a la maternidad, por ejemplo, sino también posibles soluciones. Y en ese sentido también la publicación toma un valor extra, que es que hay planteos concretos de posibilidades de cambio a algunas problemáticas. Otra de las cuestiones que transversalizan la publicación es la ley de cupo. Vamos a ver quizás más adelante con Leti de eso, pero en la publicación se puede ver una lectura transversal que permite comparar el proceso argentino, conocerlo, también ver cómo era en ese momento el proceso uruguayo, cómo se pausó, y ver también, bueno, cuál puede ser ahora las variables de las que podemos hablar después. También pueden encontrarse las miradas de las disidencias o de las identidades de géneros no hegemónicos, que eso también es importante y también nos pone sobre la mesa una problemática que es la ausencia de información a nivel nacional sobre las disidencias. Y se espera que se comience a transformar esa situación a partir de la sostenida acción colectiva y también de la entrada en vigencia de la Ley Integral para Personas Trans, entre otras cosas. Entre quienes participaron del encuentro, se observó, y así como cuestión general, una toma de conciencia, como algo a destacar también en los relatos, sobre todo, una toma de conciencia que mira en retrospectiva las situaciones que se vivieron, o sea, desde el hoy y de forma crítica, las situaciones que se vivieron y se aceptaron de alguna manera por el hecho de transitar en la música como mujeres y disidencias, que se vivieron en el pasado. Y esa toma de conciencia también habilita a revisar, reconstruir relatos y por ende poder pensar un futuro distinto también, además de un presente distinto. Y bueno, por ahí sería como una gran síntesis, como invitación más que nada a conocer la publicación. Buenísimo. Sí, las pocas cifras que diste ya dan mucho para pensar, ¿no? Eso que decías, 26,5%, no sé si eran mujeres y disidencias o solamente mujeres en el sector. Uno de los problemas, bueno, quizás Sol en algún momento, si puede participar también, lo puede comentar. Uno de los problemas que vemos es que la dificultad, por esto que comentabas, para cuantificar las disidencias. Por ejemplo, que participaron del encuentro estudiantes de la Escuela Universitaria de Música que estaban analizando los ingresos en la escuela, los egresos, etcétera, pero no hay forma de acceder a datos porque no quedan constatados. No está el corte por género. Entonces, por eso, la entrada en vigencia de la Ley Integral de Personas Trans, eso hace que necesariamente el dato tenga que aparecer y posibilitaría quizás integrar ese dato que es fundamental para... Y a nivel gubernamental también, en cualquier institución, en los ministerios, intendencias, cuando se convocan a fondos, a convocatorias de proyectos artísticos, no hay registro de eso tampoco. No, pero es bien, habla mucho, digamos, 26,5%, que aumenta 40% cuando es docencia, porque claramente docencia es un área mucho más feminizada, y vuelve a bajar a 17 cuando es quienes activamente se suben a un escenario y tocan, ¿no? Bien, buenísimo, gracias. Y mientras tanto, en el sector audiovisual, ¿qué nos dijeron los datos que se pudieron recabar? Teníamos un par de plaquitas para mostrarles. Sorpresa ninguna. La sorpresa fue el trabajo que nos llevó, que no, en serio lo digo, lo sufrimos. Están las ganas de hacer algo, fue cuantitativo, de hacer algo cualitativo, o las trayectorias educativas que nos parecen analizar importantísimas, pero bueno, no nos corresponde a nosotros, les corresponde a las instituciones. Lo que analizamos, lo que les comentaba antes, fueron los estrenos nacionales entre el 2008 y el 2018 y los fondos de fomentos públicos que asignan financiación a proyectos. Bueno, esta es como una cifra verde del total de puestos relevados. Lo que relevamos son las cabezas de equipo, se trabaja por áreas, fotografía, arte, montaje, sonido, etcétera. Relevamos los puestos, no las personas. Digo esto porque hay veces que un mismo puesto puede estar ocupado por 2 personas, a eso le llamamos mixto en el relevamiento. Y bueno, de 1.819 puestos de trabajo, solo el 16,4% fue ocupado por mujeres. Bueno, un 9% mixto, y este número de sin datos que tiene que ver con esto, la falta de sistematización que hay de todo. Nosotros consultamos distintas fuentes, desde las instituciones hasta
no sé, bases como Cinedata, publicación de afiches, las web de las casas productoras, trailers, para encontrar los créditos, y la deducción fue a través de los nombres que aparecen, ¿no? Nosotros les asignamos el sexo y el género en base a ese nombre. Se llama María, es mujer, y se llama Juan, y lo mismo fue para los fondos. Y después teníamos otra placa que tiene que ver con, con los roles, estas cabezas de equipo, que bueno, ya están más, y llamamos ampliamente masculinizado y ampliamente feminizado en la otra punta. Y acá tenemos el clásico vestuario, ¿no? La ropa se ve que es de mujeres, parece decir la sociedad. Y bueno, y acá una de las cifras, las compañeras de la música, qué horrible, 4,9% de la música de las películas nacionales entre 2008 y 2018 fueron mujeres. Cosa que a mí me extraña porque está lleno de mujeres que hacen música, pero bueno, no están insertas en el sector audiovisual, parecería. Esto es en cuanto a estrenos nacionales, a las películas que se estrenaron. Y después tenemos otras placas en cuanto a los fondos de financiamiento, que para generar un proyecto audiovisual sin un fondo de financiamiento nacional sería medio rarísimo. Y acá a los que podíamos acceder es como a la tríada origen de un proyecto audiovisual, que es la dirección, la producción y el guión. Y esos son los datos que relevan o a los que pudimos acceder en las postulaciones, y tenemos que solo el 17,2% de los proyectos postulados contaron con una mujer como directora. Y bueno, 69,3% de hombres. Y después teníamos otros datos. Bueno, hay como una mínima diferencia, pero la hay entre lo que es el género ficción y el documental, 12% de mujeres. Y también lo hicimos, mostramos estos de las ganadoras o de los proyectos ganadores, como para animar un poco a la postulación. Se presentaron de los proyectos postulados, 12% fueron mujeres, y terminaron seleccionando a 13,5% de proyectos postulados por mujeres. Los hombres también crecen, ¿no? Digo, tampoco nos ilusionemos. Pero en documental, que es la placa siguiente, se postulan más mujeres directoras a documental y ganan más mujeres directoras. También hay ahí como una leve diferencia que capaz que es para analizar ahí los géneros. El documental a veces se ve como el hermano menor del audiovisual, es la ficción la que tiene los presupuestos más grandes y más aparatoso. Tiene otros tiempos de trabajo, capaz que también tiene que ver con eso, que podría llegar a ser por ahí. Sí, yo quiero agregar algo. No, que me parece que cuando pensamos en roles de trabajo y estas que son cabeza de equipo, hablamos justamente de qué roles ocupan las mujeres en el audiovisual, además de que es minoritario, implica que esos roles que son de dirección en general son ocupados por hombres, porque capaz que vamos a un rodaje y vemos mujeres, pero esto tiene que ver con los cabezas de equipo, que implica una responsabilidad, pero también un crecimiento artístico, y esos son también los roles que se le niegan a las mujeres, ¿no? Entonces hay ahí que no pensemos solo en roles en cuanto a desempeño, sino también a que son roles que tienen un desarrollo artístico y que implica que muchas compañeras que trabajan, por más que hace años que trabajan, nunca acceden, aunque tengan la capacidad para hacerlo, a esos roles. Y después con lo que decía Isa, entre las mujeres que se presentan y las que finalmente ganan, también, que es algo que nos falta, pero que para mí es importante tener en cuenta, es cuántas estudian. Porque en realidad mujeres que estudian cine y audiovisual, yo además soy docente, hay un montón. Es más, la mayoritaria en una clase mayormente son mujeres. Entonces, ¿qué pasa en el medio? Que nunca pueden llegar después a presentar un proyecto, porque si la minoría que estudia en muchos casos son hombres, son los que después se pueden presentar a financiar sus películas, y las mujeres, que son a veces en mayor cantidad las estudiantes, no llegan a presentarse a ese rol de dirección. ¿Qué pasa en el medio? Es como una pregunta que, como decía Isa, ojalá tengamos la oportunidad de... No se insertan en el mercado, pero también porque en realidad, como veíamos, hay una baja postulación. Directamente algo pasa entre que dejas de ser estudiante y comenzás a generar tus proyectos, que baja el número.
esto, hay que relevar las trayectorias educativas, pero la sensación otra vez es que la mitad de la clase eran mujeres, porque terminan siendo 13%. Eso pasa lo mismo en la música, exactamente. En las escuelas de música, en las academias, el porcentaje es equitativo y después se da ese salto que entendemos que una de las razones es la hostilidad del medio, ¿no? Que expulsa en vez de convocar. Pero bueno, no quería interrumpirlas, pero quería agregar eso que pasa también en la música. Sí, en realidad creo que la mala noticia es que eso pasa en todos los sectores culturales y fuera de los sectores culturales también pasa. O sea que, digamos, la tasa universitaria de graduadas universitarias mujeres es mucho más alta y sin embargo quienes finalmente acceden a cargos de decisión, ¿no? Altos mandos, gerenciales, empresariales, etcétera, no son las mujeres, ¿no? Y también otra de las malas noticias es que eso pasa en Uruguay y pasa en todos lados, ¿no? O sea, como tampoco es que son datos exclusivos de Uruguay, sino que en estudios, digamos, de sectores culturales de Reino Unido, etcétera, bueno, esos como datos indican lo mismo que indican ustedes en sus investigaciones. Además yo pensaba, ¿no? Como Isabel decía, bueno, en el documental crece, ¿no? Es mucho mejor como la relación mujeres-hombres y siempre estamos hablando de menos de 30%, ¿no? O sea que, no, bueno, tampoco es... Bien, y esto también que señalaban, ¿no? Como de cómo los roles siguen respondiendo a lo estereotipado de lo que es lo femenino, ¿no? Como el vestuario es el 70% femenino, y pensaba en esto que pasaba en la música también, de bueno, sí, cuando es docencia hay más mujeres, ¿no? Siempre como, bueno, ocupando ciertos lugares. En varios testimonios del encuentro salía la experiencia de, yo me dediqué a la docencia porque es horarios madre, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay un cruce con las experiencias de la maternidad, que no está claro que no es la única razón que lleva a eso, como contaba Leti recién, hay otras razones, pero hay algo ahí que atraviesa en el momento de tomar decisiones laborales en relación a la actividad artística en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Y no es menor los horarios música, o quizás en el audiovisual también, y los horarios madre en este caso. Sí, tal cual, porque ustedes hablaban de la nocturnidad, ¿no? de la música, característica de la música, y pienso también como en las jornadas laborales en el audiovisual, que son tipo 12 horas de trabajo como la jornada estándar en el audiovisual, ¿no? Que si tenés que eso, equilibrarlo con trabajos dentro del hogar, bueno, no. De hecho creo que ustedes no lo mencionan ahí, pero hay un corte etario bastante marcado también en el audiovisual, en el área de la percepción, ¿no? Pero esto de que, bueno, que una vez que sos madre, de pronto ese acceso a todo ese horario de trabajo, no sé. Sí, son 12 horas, 6 por 1 es como lo que está fijado con el gremio, lo cual, nada, yo ahí, hasta que no haya una redistribución de los cuidados, digo, el problema no es ser madre, sino que la madre sea todo, ¿no? Hace todo, claro, todo el tema de la corresponsabilidad de las tareas, de los cuidados. Y además, esto yo pensaba también, ¿no? O sea, no solo está, porque ustedes se preguntaban, decían, bueno, ¿qué pasa en el medio entre que salen de estudiar y después que eso no se plasma en más mujeres directoras, más mujeres guionistas o más mujeres arriba de los escenarios? Una es esta realidad de las maternidades, probablemente, y pensaba en esto también, ¿no? Como de la carga del trabajo no remunerado. Pensaba también, ustedes que hablaban de lo difícil que fue llevar adelante este trabajo de recabar información, que también es trabajo no remunerado, que hacen ustedes por ser mujeres y disidencias, y que pronto, bueno, lo tienen que hacer porque es parte de pelear, bueno, capaz que no es pelear la palabra, pero digo, como de trabajar por un lugar, y sigue siendo trabajo precarizado, impago, que ustedes tienen que hacer de su jornada laboral, de su jornada diaria, que más de 24 horas no tiene, digamos, ¿no? No sé cómo... Es una elección, es militancia diaria, constante, claro, y que se alimenta de poder visualizar la fuerza que genera encontrarnos y organizarnos. Y que aunque sean pequeños cambios o pasitos
o encuentros, eso lo vale. Sí, y el precio en algunos casos es alto, ¿no? Porque le quitas tiempo a tu familia, le quitas tiempo hasta a tu trabajo, a tus propios proyectos artísticos. Pero bueno, supongo que en cualquier área de la vida la militancia también tiene esto como consecuencia. Cuando sos mujer, a veces el precio y la vida pública también, ¿no? El estar aquí, por ejemplo, públicamente, esto implica que en nuestras casas, y quienes tenemos hijas o hijos, hay alguien cuidando, ¿no? Cuando no hay, no podemos participar. Tal cual. También, claro, lo que vos decías, bueno, siempre es pensando que es para que aparezcan cambios, ¿no? Para que surjan los cambios. Bien, y entonces, una vez que relevaron todo esto, que presentaron sus informes, ¿no? Cuando presentaron sus informes, cuando pudieron procesar toda la información que recabaron, ¿qué propuestas entienden ustedes o hicieron en los informes? Porque creo que es parte de la publicación en ambos casos. ¿Qué principales propuestas ustedes entienden o propuestas de política que hay que llevar adelante para avanzar hacia como mejores condiciones laborales para las mujeres en el sector, para mayor igualdad, para las mujeres y las disidencias, etcétera? Son en varios niveles las propuestas. Para Más Músicas es muy importante el seguir cultivando y trabajando el entramado entre las mujeres y las disidencias en la música, seguir generando encuentros, seguir generando reuniones, para reconocernos. Lo que pasó en el encuentro fue que muchas de nosotras no sabíamos no solo la existencia de la otra persona, sino el trabajo que hacía. De repente capaz que tenía 1 o 2 discos editados y nunca los habíamos escuchado. Entonces, una de las líneas de trabajo de Más Músicas es un directorio que tenemos en nuestra web, que es masmusicas.uy. Al día de hoy ya tenemos casi más de 240 perfiles subidos, que eso se autogestiona también. Quienes quieren subir esa información la pueden subir. Pueden subir a alguien que empezó hace un mes en la música o que hace 40 años que está trabajando, porque entendemos que es importante visibilizarnos, no solo para que nadie más diga en mi festival no convoqué y no armé una grilla con propuestas con mujeres o con disidencias porque no hay, sino también para quienes arman grillas en las radios, quienes piensan la música para una película, para quienes quieren armar un proyecto musical y quieren convocar instrumentistas. Y desde 2019 a la fecha hemos comprobado que eso funciona. Se han encontrado más las músicas, se han invitado más. Y bueno, y lo interesante de la web también es que se puede filtrar la información por departamento, por formato, por género musical. Se puede ver los videos, etc. Eso por un lado, ¿no? Seguir fortaleciendo y cultivando día a día ese entramado. Lo que también consideramos muy importante es alcanzar y lograr una ley de cupo en los escenarios musicales. Tenemos como referencia muy importante lo que sucedió en Argentina, que ya está vigente, a nivel nacional, a través del colectivo Midmus, del cual Más Músicas también participa. Se está trabajando en un proyecto de ley al respecto. Y lo que queremos es, bueno, más participación dentro de un marco legal que nos respalde. Que, por supuesto, tiene que ir acompañado por un cambio en la sensibilidad y en la convicción de las ciudadanas y los ciudadanos, pero siempre que haya un marco legal es mejor. Y bueno, y también desde las políticas públicas en la cultura, también a nivel nacional y departamental, es muy importante desde las primeras etapas de vida considerar la equidad y el pensar en mejorar el acceso a la música, a cualquier disciplina artística, pero bueno, en nuestro caso a la música, para las niñas y los niños. Nosotros siempre decimos, nosotros queremos que esas primeras generaciones que sueñan con trabajar en la música lo puedan lograr. Que si no sos varón, a veces te sentís limitada y no te visualizas. Bueno,
lo importante es tener referentes que te hagan pensar que vos también lo podés lograr, pero también no es solo con las ganas y con imaginar, sino que tienen que haber políticas públicas que lo habiliten, que lo promuevan, que pongan presupuesto para eso. Bueno, eso, a ver si... y está eso, que es clave las primeras etapas de vida, las niñeces, las adolescencias, para que se dé el cambio a futuro. Y Vivi tenía para agregar. En eso que decía Leti, que puedan brindarse las condiciones materiales. No basta con el deseo de... O sea, tenemos claro que en la actividad artística hay una segregación clara, y sería interesante. Eso es independientemente de la cuestión de género, es algo genérico, pero además se profundiza en lo que tiene que ver con el género. Entonces, si no se brindan las condiciones materiales o no se facilitan las trayectorias, el deseo queda simplemente en deseo. Si no logramos investigar qué es lo que está pasando, por ejemplo, que también los compañeros contaban qué pasa en el audiovisual y qué pasa en todas las áreas de la actividad académica, por decirlo de alguna manera, que las mujeres, y en este caso no tanto las disidencias, accedemos a estudiar, pero después eso no se ve reflejado en la grilla, en los fondos, etcétera, etcétera, en la producción, en la creación. Algo está pasando en el medio. Entonces, ahí es necesario, primero no en el sentido de orden, sino de una de las patas es investigar. O sea, hace falta investigar qué es lo que está pasando para que eso después no suceda. Después de investigar, o antes o en el mismo momento, es eso, que el Estado tome partido para habilitar esa posibilidad. Por ejemplo, en el encuentro salió como dato, pero no todavía constatado, cosa a investigar, que en las etapas, Leti lo comentaba, en las etapas de infancia y adolescencia, en las formaciones privadas de música, la participación es por igual de niñas y niños, adolescentes, niñas o varones. Pero en las etapas de profesionalización se corta Bueno, ¿qué es lo que pasa en esas etapas de profesionalización? ¿De qué manera el Estado, a través de distintas posibilidades que se nos ocurren y pueden haber muchas más, puede facilitar o potenciar a brindar las condiciones materiales para eso? Después, obviamente, lograr la permanencia, ¿no? No solamente el acceso, sino la permanencia, y en eso hace falta la participación activa del Estado, no solamente desde políticas públicas, sino también, por ejemplo, los medios de comunicación que difundan el trabajo de mujeres y disidencias, que haya, digamos, en los llamados. Por ejemplo, una de las cosas que se vio mucho en el encuentro es no solamente que en los llamados públicos para fondos hay diferencias de porcentaje, como lo mostraban ustedes, sino que también hay dificultades del acceso, porque a veces la misma formulación de los fondos son limitantes en el acceso. Entonces, pensar desde el paso previo, no solamente en el final de la historia, sino qué es lo que pasa en esa trayectoria. Perdón. Genial. ¿Quieren compartir? Políticas públicas. Creo que eso como respuesta a todo. Desde Mau creo que está, no solamente habiendo generado la publicación, creo que siempre estamos abiertas al diálogo y a la construcción, pero está con un compromiso de que eso llegue a un resultado. O sea, para nosotras, si bien ha sido un esfuerzo, yo no participé exclusivamente de la comisión que relevó los datos, estar trabajando en eso, como decías vos, quitando tiempo de nuestras actividades, de nuestro trabajo, también como decía Leti, que la fuerza ese te lo da el propio colectivo y la necesidad también de que eso sea visible. Creo que hoy lo que nos pone estos datos en la mesa es que no alcanza con la buena voluntad, o sea, hay que legislar, y si bien nosotras podemos proponer, que capaz que ahí Isa me ayuda con las propuestas más específicas, necesitamos que eso en el tiempo realmente pase, ¿no? Porque nosotras tampoco vamos a seguir relevando, si después tampoco de quienes pueden de alguna manera marcar una diferencia, no hay una respuesta concreta. Entendemos que es un proceso lento y que no es como solo de un actor, ¿no? Como también decía, hay que cambiar un montón de prácticas, muchas que tienen que ver también
con las compañeras que ya están trabajando y que no trabajan en el ámbito público y tienen la posibilidad de contratar a compañeras, empezar a hacernos visible. Nosotras en este momento acabamos de cerrar como una bolsa de trabajo que relevamos y que está a disposición de cualquier persona que quiera contratar mujeres para poder acceder a ella. Pueden escribir al mail de Mau, que después igual pasamos los datos. Entonces, es como un conjunto de cosas. Tiene que darse, por un lado, desde lo público y también creo que desde la actitud de las propias compañeras o posibilidades que tienen de rodear y hacer equipos que también estén conformados por mujeres. Vamos con, no sé... Bueno, sí, después de la publicación creo que es un poco lo mismo, me hace gracia porque es como igual o muy parecido. Una sola publicación. Sí. No, ustedes igual tenían cualitativo que nosotros no. Sí, también definimos como 6 ejes para trabajar, que los acercamos a las instituciones, producto de lo que veíamos en la publicación, y había formación con esto de los fondos, laboratorios, para tutoriados para mujeres óperas primistas o con trayectoria ya, de forma de consolidar o generar un proyecto más sólido para acceder a fondos de producción. Teníamos propuestas de sensibilización que tenía que ver con, bueno, aquellos proyectos ganadores. El audiovisual tiene fondos para la etapa de desarrollo y fondos para la etapa de producción, ya cuando estás más cerca del rodaje, que tenía que ver con tutores y asesores en perspectiva de género para trabajar los guiones ganadores. Teníamos... lo de fomento. De fomento teníamos, bueno, poner un premio a mujer directora directamente. Y también eso, que sistematización. Si teníamos como una batería, pero generalmente en esos 6 ejes, sistematización tenía que ver con relevar y sistematizar datos y en base a eso ir haciendo diagnósticos. Y por último, que quizás no está tan asociado a la publicación, generar un protocolo para espacios libres de violencia, que es otro aspecto que nosotras no hemos estudiado, o sea, no hemos llevado datos, no hemos relevado, pero que sí hemos vivido, hemos sufrido y que también estaría bueno que desde las políticas públicas se aborde este tema y si se dan fondos públicos para hacer una película, haya condiciones laborales dignas para las mujeres que trabajan en ellas. Buenísimo. Como para hacer así un cierre entre todo lo que dijeron, porque además ya estamos en hora y ahora después vamos a preguntar si hay alguna pregunta del público. Pero bueno, esto es interesante también. Hoy cuando decían al principio, ¿no? Bueno, encontrarnos para conocernos y reconocernos y darnos cuenta que lo que me pasa a mí le pasa a mi compañera. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Encontrarnos entre 2 sectores y ver que nos pasa lo mismo, ¿no? Es como trabajadoras de la cultura y estamos más o menos como en la misma situación. Así que capaz que el próximo encuentro es audiovisual y música y se suman otras, cuando terminemos esto. No, y fundamental esto que dicen, que es una propuesta de los 2 sectores, de generar estos repositorios, estas bolsas de trabajo, ¿cómo le llamó Leticia? Estos directorios, ¿no? Donde haya realmente información de las mujeres trabajando en el sector, que siempre parece que no hay, pero la realidad es que sí hay, solo que están invisibilizadas. Esto de, bueno, políticas públicas, acceso más equitativo, grillas más equitativas, cupos, premios a directoras, o sea, está. Y cómo eso aparece, bueno, lo que decían ustedes, ¿no? Cómo aparece el rol de los medios también, y esto que decían las compañeras de Mau, que bueno, como que es un entramado de responsabilidades, ¿no? Es como, bueno, por un lado son las políticas públicas, pero también son quienes organizan un festival y arman una grilla, quienes arman un equipo de rodaje, de filmación, o sea, bueno, y en cada una de esas personas con cargos de decisión, si es que no existen los cupos y no existen las políticas públicas, por lo menos ese compromiso de decir, bueno, yo mañana, antes de llamar a un músico para la música para la música de mi película, lo pienso 2 veces y digo, a ver, no hay una mujer que pueda ocupar este rol. Bueno, es como hacer ese ejercicio todo el tiempo, ¿no? Porque los sesgos nos llevan también a que, bueno, primero se me ocurre
el director o el músico, o, en fin, divino el intercambio. No sé quién está mirando el chat como para saber si hay alguna pregunta. ¿Sí hay? Bueno, o sea que hablamos mientras nos dicen eso. No, a mí se me ocurre ahora, y capaz que estaría bueno para trabajar a nivel de colectivos, pensando que en la música trabajamos y cada vez más con el audiovisual, ¿no? Que estaría bueno como intercambiar las músicas y las músicas, saber quiénes trabajan en audiovisual y poder invitarnos y convocarnos cuando pensamos hacer un video o cuando quieren hacer una película, hacer una música. Y creo que también el camino de la colaboración es una de las respuestas. No solo militancia, sino colaboración y conciencia. Cuando vos decías esto recién, ¿no? Son muchas partes, muchas decisiones grandes a nivel político, pero también pequeñas decisiones. Hablar mucho, a veces es agotador, pero es hablar con familiares, es hablar con colegas. Todas tenemos compañeros, y bueno, hablar. Y a veces es duro, porque a veces el intercambio no es el que queremos, no esperamos lo que nos gustaría escuchar, pero es un camino que puede ser largo, ojalá que no sea tan largo, pero que se notan los cambios. Pequeños, y bueno, la respuesta yo creo que es esa, la que estamos de a poquito trabajando, que es organizadas, comunicadas, planificadas. También es cierto que estamos como viviendo, o sea, un momento, un contexto de un desafío enorme para todos los sectores, para la cultura en particular y para las mujeres en la cultura, me imagino que también. Bueno, el sector audiovisual no la está pasando tan mal, creo, como el sector de la música, ¿no? que es los espectáculos más en vivo, pero bueno, ahí es como todo otro análisis, ver cómo la pandemia impacta en los sectores creativos y en particular en las mujeres de los sectores creativos. Y que pone sobre la mesa la precarización laboral ya existente, ¿no? que se profundiza eso. Respecto a lo que decía Leti también, algo que está bueno sumar es como el del cambio de los roles, o sea, como visualizarnos y cuestionar los roles que solemos ocupar en las actividades y cómo es esto, ¿no? Como hay menos mujeres productoras artísticas, más productoras, sí productoras, pero no productoras artísticas de un disco, por ejemplo, bueno, técnicas de sonido, quien graba, quien masteriza, quien mezcla, en general son varones, en casos en donde, por ejemplo, los grupos musicales pueden ser de mujeres, pero la dirección artística es de un varón, por ejemplo, ese tipo de cosas que está bueno que aparecen muy reflejadas en la publicación, de cómo también forma parte de este proceso revisar esos roles que solemos ocupar en la actividad, no solamente ocuparlas, sino revisar de qué manera. Y también pensaba, ¿no? Además esto decís, bueno, cómo muchas veces estos lugares así como que son ocupados por varones, que ya dificulta como la igualdad de acceso, pero también pensaba en esto último que traía Sol, ¿no? Con respecto a la violencia, ¿no? Porque ¿no? Esto que decíamos, bueno, además de la dificultad de los pocos porcentajes de mujeres que hay, de la dificultad de estar presente en una grilla, en un festival o de ocupar determinados roles en el audiovisual, además ese obstáculo de enfrentar, no sé, abusos, acosos, situaciones, ¿no? Como también, ¿no? Que es que yo sé que el trabajo de Más Música se incorpora un poquito eso, y es todo un tema que el año pasado también me explotó en la cara de los sectores, ¿no? Eso apareció, lo primero que decías, apareció muy reflejado en las participaciones del encuentro, sobre todo en la idea de no solamente ocupar espacios, sino modificar la forma de esos espacios. O sea, no tratar de hacernos fuertes para sobrevivir a las situaciones que se pueden vivir en ciertos sectores, sino integrarnos a participar y también a invitar también a varones, por supuesto, a cambiar ciertas formas vinculadas a modos patriarcales de moverse, de ser, etcétera, en general, en todos los ámbitos, desde lo más mínimo hasta los más graves y profundos.
Y bueno, y con respecto que creo que era lo que hacías mención, que es el Varones En, ¿no? Que comenzó en Carnaval y después se fue propagando para todos los ámbitos. Cuando hicimos la publicación y cuando hicimos el encuentro, si bien fue un tema, los acosos, los abusos, incluso algún caso de violación que salieron, no se habló mucho de eso. Tal vez porque fue un primer encuentro y habían, que conocerse primero. Pero bueno, también pasó que después del Varones En y que muchas personas empezaran a hablar, empezamos a escucharnos más y a escuchar más situaciones y cada vez más. Y bueno, se rompió esa espiral de silencio y eso también, fue algo que salió en muchos medios, que movió la estantería, ¿no? Y bueno, es algo que tenemos que seguir hablando y trabajando. Pero a nivel datos no tenemos aún. Pienso en esto, ¿no? Como bueno, que vos decís, el encuentro fue anterior a que pasara todo esto de los hashtags de Varones de Él y bueno, como que en ese momento no fue tan sencillo de pronto abordar determinados temas y pensaba en esto que vos decías hoy, ¿no? Como que en esos relatos que pudieron intercambiar en el primer encuentro estaba esta como una toma de conciencia desde el hoy a situaciones del pasado, ¿no? Y miradas como de otro modo, ¿no? Entonces pienso que los cambios que se van dando en la cultura, y ya no me refiero como a los sectores culturales, sino en la cultura en general, pienso que va permitiendo, va habilitando justamente también empezar a entendernos y a entender las situaciones que atravesamos de otro modo, que de pronto antes no las entendíamos como violencia y simplemente eran aceptadas como la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, también creo que estos cambios, estos encuentros, estos diálogos, esta puesta en común de temas, también va abriendo como cada vez más, va permitiendo decir, y esto, ¿no? De decir, bueno, no me pasa solo a mí, es un problema estructural, ¿no? Como permitiendo sacar como de la historia personal y del relato mío, sino como entender que los cambios son estructurales, ¿no? Que lo que hay que cambiar es parte de un todo. Yo creo que lo que hay que no naturalizar es que es parte del trabajo, ¿no? Como que te toca trabajar en un ambiente que a veces estás rodeada de hombres y que no es normal. Y creo que la posibilidad de que existan estas colectivas es también para las compañeras una posibilidad de entender que ya no están solas, que si les está pasando una situación en el trabajo que puedan visualizar como violencia o abuso, hoy existen otras compañeras que la van a respaldar en la decisión que tomen, que también antes era como medio prenderte fuego sola, ¿no? Entonces, desde Mau, como el mensaje que nosotras queremos dejar ya aprovechando este espacio, es que con nosotras se pueden comunicar, que tenemos una comisión específica que las recibe, que las acompaña, que las escucha y que las ayuda a vehiculizar eso de la mejor manera y como ellas quieran. Entonces, que está bueno también no callar eso que pasa en determinados trabajos. Sí, bueno, buenísimo. No sé si Cecilia, ¿hay algo? Bueno, miren, hay varios comentarios, pero hay una pregunta. Una persona que le gustaría saber si tienen algún plan de acciones para un futuro próximo, para ambas colectivas. Bueno, gracias por la pregunta. Más Músicas, como decía, hay líneas de acción que mantenemos a diario, como la visibilidad y la promoción de los proyectos musicales de mujeres y disidencias. Y hay un proyecto por el cual estamos transitando la segunda etapa, diríamos, que nos presentamos a un fondo para poder hacernos de un set para transmitir shows por streaming. ¿Por qué? Porque observamos que eso ya era una realidad para lo que es shows musicales, que es un servicio que si queremos contratarlo es un servicio caro y que queremos hacer llegar ese servicio de una manera más accesible para mujeres y disidencias. Entonces, bueno, Más Música se postuló a un fondo y estamos, conociendo el equipamiento, hay compañeras técnicas que se están formando
para saber manejarlos. Y bueno, en breve eso tomará también más forma y saldremos a la calle con eso. También poder ofrecer oportunidades de formación y, por supuesto, generar un segundo encuentro que lo tenemos pensado para este año en un formato que tal vez sea mixto, no sabemos si será online, si será presencial, si será las dos cosas, y lo visualizamos para primavera. Pero bueno, eso implica también un trabajo de armado de proyecto, de solicitar fondos, tal cual como lo hicimos cuando organizamos el primer encuentro. Bueno, nosotros estamos, no sé si vos querés hablar de las medidas que habíamos pedido, porque venimos laburando en eso. Sí, plan de acción me sonó como re serio, entonces me quedé medio pensando, pero bueno, tenemos reuniones marcadas con el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay, que venimos hablando con todas estas medidas. Tenemos marcadas también con la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo, con Montevideo Audiovisual, también con la Comuna Canaria. Tenemos la bolsa de trabajo en plena gestación. Se está armando un ciclo de cine de mujeres directoras a partir de agosto. Y creo que nosotras en particular nos estamos también consolidando hacia adentro. Hace poquito ganamos un fondo también de la Intendencia de Montevideo, Fortalecidas, para trabajar una campaña para que más compañeras se acerquen. Hoy en el colectivo, si bien somos varias compañeras que venimos hace tiempo, sentimos que no es representativo para la cantidad de mujeres que hay en el sector, entonces como que también como que la idea es, de estos datos que sacamos, tratar de que algo se logre en lo concreto y por otro lado fortalecer hacia adentro a la colectiva. Buenísimo. También pensaba esto del streaming que planteaban, en un punto es una adaptación a la situación de contexto, ¿no? Que hoy decíamos, bueno, ¿qué se puede hacer también por la situación específica de las mujeres? Surgió específicamente el año pasado y dijimos, bueno, cuando explotó la bomba del quédate en casa y que se suspenda todo, organizamos un conversatorio online para cómo es como hay tantas docentes enseñando música, cómo es ser docente online. Eso implicó que muchas tuvieran que repensar y las clases no se dan igual, cambian. Hicimos también un listado y a través de nuestras redes y la web promocionamos las clases en línea de música. También hicimos una encuesta para ver en qué situación económica estaban y si se necesitaba ayuda y establecimos colaboraciones con la Intendencia y con otras intendencias de otros departamentos, ayuda psicológica también de compañeras y compañeros que lo necesitaban. Y bueno, y lo de presentarnos a un fondo para poder acceder a estos medios para transmitir por streaming también fue un proyecto en este contexto de pandemia. Sí, un poco esto que decían también con las dos colectivas, ¿no? Esto de decir, bueno, además la colectiva es un lugar de escucha y es un lugar al que acudir, ¿no? Porque, bueno, muchas veces eso antes no había a dónde acudir, ¿no? Bueno, les agradezco un montón por el trabajo que vienen haciendo y realmente ojalá, audiovisual y música son dos sectores culturales muy potentes y muy fuertes y ojalá también empiecen a aparecer estos estudios desde otros sectores y se multiplique el diálogo para la próxima vez. Cecilia, creo que va a ser el cierre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que nada agradecerles a las 5, que no me mate, agradecerles a las 5, agradecerles por todo el trabajo que están realizando, que vienen realizando, que es acumulado, ¿no? El de las colectivas y el de Pau, que se aboca de lleno también. Y contarles que desde la Citarrosa nosotros nos preocupa el tema, nos importa, lo tomamos desde el año pasado, venimos trabajando en él. Y bueno, nada, como que para aportar un granito de arena a este cambio cultural que se necesita de políticas públicas y de toda la sociedad, estamos trabajando en un nuevo ciclo que les queremos contar, porque ahora la pandemia no nos está permitiendo hacer el trabajo que quisiéramos.
Pero bueno, nos estamos reinventando y estamos viendo si lo hacemos mixto o si esperamos a la presencialidad, en fin. Y es un ciclo que les mostramos apenas un detalle de la gráfica nueva que le llamamos Marea, que es un ciclo de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual, en el que queremos justamente darle mayor espacio tanto a la música como al audiovisual en la sala, que si bien lo viene teniendo, porque esta es una sala que viene trabajando en ese perfil y en esa línea, queremos y consideramos que podemos ir un poco más. Entonces, no solo, bueno, ahora marzo está terminando, pero nuestra idea es no trabajar solo en el mes de marzo, sino a lo largo de todo el año, y entonces por eso Marea va a estar presente todos los meses del año, y en todos los meses van a haber espectáculos de mujeres, músicas y películas audiovisuales con perspectiva de género o realizadas por mujeres o que aborden el tema, en fin. Nos parece sumamente importante e invitarlas desde ya también a que estamos abiertas a todas las propuestas y solamente contarles un poquito que estábamos en esto para abordar un poquito apenas esto que vienen ustedes hablando desde hoy. Así que bueno, nada, agradecerles muchísimo y bueno, ojalá nos podamos encontrar nuevamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias.